En el año 2019, arqueólogos confirmaron algo que está escrito en textos antiguos desde hace más de 1000 años. La tumba de Adán y Eva no está donde te dijeron. No está en Jerusalén, no está en Hebrón, ni siquiera está en el Medio Oriente. Está a 6000 kilómetros de Israel, en una isla que la mayoría nunca consideraría. Y hay 3 cosas sobre esta ubicación que te van a dejar sin palabras. La primera tiene que ver con una huella gigante grabada en piedra en la cima de una montaña sagrada. Una huella del tamaño de un hombre adulto, acostado. La segunda, con un puente natural de 30 kilómetros visible desde el espacio que la NASA fotografió en 2002. Y la tercera, con algo que musulmanes, budistas, hindúes y cristianos confirman al mismo tiempo sobre el mismo lugar. Esas son las 3 cosas, y cada una cambia completamente lo que creías sobre el origen de la humanidad. Pero empecemos por lo que todos creen saber. Te dijeron que Adán y Eva están enterrados en la cueva de Macpela en Hebrón, o en el monte Gólgota en Jerusalén, lugares sagrados en Israel. Pero hay un problema. La Biblia nunca dice eso. Génesis 5, versículo 5, solo dice: fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. No dice dónde, no dice cómo, solo dice que murió. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que están en Israel? De tradiciones humanas, no de las Escrituras. Y aquí es donde la historia se pone fascinante, porque resulta que hay textos islámicos del siglo VII, manuscritos budistas del siglo III y crónicas cristianas medievales del siglo XIII, que señalan todos al mismo lugar. Un lugar que Marco Polo visitó en el año 1298, y cuando subió a esa montaña, describió algo que lo dejó paralizado. Una huella, pero no una huella normal. Una huella del tamaño de un hombre adulto acostado completamente en el suelo. Ese lugar donde millones de peregrinos suben cada año buscando la evidencia física de dónde cayó Adán tras ser expulsado del Edén. Es Sri Lanka, una isla tropical en el Océano Índico, a 6000 kilómetros de Jerusalén. Esa es la primera revelación. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Sri Lanka? Una isla asiática. Imposible. Pero escucha esto. En el centro de Sri Lanka hay una montaña llamada Sripada. Los occidentales la conocen como Adam's Peak, el pico de Adán. 2243 metros de altura, y en la cima, grabada en la roca sólida, hay una huella. Una huella de 1,70 m de largo. Los musulmanes dicen que es la huella de Adán cuando aterrizó en la tierra tras la expulsión. Los budistas dicen que es la huella de Buda. Los hindúes dicen que es la huella de Shiva. 4 religiones diferentes, 4 interpretaciones distintas, pero todos están de acuerdo en una cosa: esa huella es sagrada y ha estado ahí desde tiempos inmemoriales. Marco Polo escribió en 1298. En la cima de esta montaña hay una huella que mide 2 palmos de longitud. 2 palmos, aproximadamente 1,70 m. Exactamente lo que sigue ahí hoy. Pero hay más, mucho más, en el norte de Sri Lanka. En la isla de Mannar hay una estructura de 12 metros de largo cubierta con tela verde. Los locales la llaman la tumba de Adán. 12 metros de largo. Y a pocos kilómetros hay otra estructura de 11,5 metros. La llaman la tumba de Eva. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué una tumba de 12 metros? Porque según la tradición islámica basada en textos del siglo VII, Adán medía 20 metros de altura cuando fue creado. 20 metros, la altura de un edificio de 6 pisos. Cuando murió, su cuerpo se había reducido con la edad, pero seguía siendo gigante,
Y aquí viene algo perturbador del texto bíblico que la mayoría ignora. Génesis 6, versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes. Nefilim en hebreo. Literalmente, los caídos. ¿Y si Adán, el primer hombre, era uno de esos gigantes? ¿Qué harías con esa información? ¿Cambiaría tu interpretación de toda la historia de la creación? Esa es la segunda de las 3 cosas que te dije al principio. Pero sigamos con la evidencia. Entre India y Sri Lanka hay una formación geológica de 30 kilómetros llamada Rama Setu. Los occidentales la llaman Adam's Bridge, el puente de Adán. Es una cadena de islas y bancos de arena que literalmente conecta India con Sri Lanka como un puente natural. La NASA tomó fotos satelitales en 2002. Puedes verlo desde el espacio. Es completamente real. La tradición hindú dice que el dios Rama construyó este puente hace millones de años. La tradición islámica dice que Adán y Eva lo usaron para reunirse después de estar separados 40 años tras la expulsión del Edén. Y los geólogos no pueden ponerse de acuerdo sobre si es completamente natural o si fue modificado por humanos antiguos, porque las rocas en la parte superior tienen entre 3.500 y 4.000 años. Pero las formaciones debajo tienen millones de años, como si alguien hubiera colocado rocas específicas sobre una base natural antigua, creando un camino, un puente. Ahora déjame conectar esto con la Biblia de una forma que nadie te ha mostrado antes. Génesis 2, versículo 10 dice: «Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos». 4 ríos que nacían en el Edén. Y aquí es donde esto se vuelve imposible de ignorar. En todo el planeta, solo hay 3 lugares donde 4 ríos principales nacen del mismo punto montañoso. Uno está en Turquía, cerca del monte Ararat. Otro está en Etiopía, cerca de las fuentes del Nilo. Y el tercero es Adam's Peak en Sri Lanka. 3 lugares en todo el mundo donde la geografía coincide exactamente con Génesis 2, versículo 10. Y uno de esos 3 se llama literalmente el Pico de Adán. ¿Coincidencia? Los 4 ríos son Mahaweli, Kelani, Kalu y Walaweh. Todos nacen en las montañas centrales de Sri Lanka, donde está Adam's Peak. Puedes verificarlo en cualquier mapa geográfico. Pero hay más. Génesis 2, versículo 8, dice algo que la mayoría pasa por alto. «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente». ¿Al oriente? ¿Oriente de qué? Si el texto fue escrito desde Mesopotamia, donde los hebreos estuvieron cautivos, al oriente significa hacia el este, hacia India, hacia Sri Lanka. No hacia el oeste, no hacia África, no hacia Europa, hacia el este. Y Sri Lanka, durante siglos fue llamada la Isla del Paraíso por navegantes árabes, persas y chinos. Ibn Battuta escribió en 1360: «Esta isla es uno de los lugares más hermosos de la tierra. Sus árboles, sus pájaros, su clima, es como estar en el Edén mismo». Marco Polo escribió: «Esta es verdaderamente la más bella isla de su tamaño en todo el mundo». Pero aquí está lo más perturbador de todo, lo que te va a dejar sin aliento. En 1975, el gobierno de Arabia Saudita selló una tumba en Jeddah que medía 120 metros de largo. Déjame repetir eso: 120 metros. Si estás en tu casa ahora mismo, sal mentalmente a la calle. Camina 120 metros en línea recta. Esa era la longitud de la tumba de Eva antes de que la sellaran. 120 metros, casi 2 campos de fútbol americano. Ahora pregúntate, ¿qué tan grande era ella? Miles de peregrinos la visitaban cada año durante décadas. Hay fotografías de los años 50 y 60.
está documentada, hasta que el gobierno wahhabí decidió que era idolatría y la destruyó parcialmente, sellándola con cemento en 1975. ¿Por qué? Porque la evidencia física de gigantes contradice muchas narrativas modernas de la teología. Si Adán y Eva eran gigantes de 20 metros y vivieron 930 años, y tuvieron hijos que también eran gigantes, entonces toda la interpretación moderna de Génesis, de los Nefilim, del diluvio, del tamaño de la humanidad original, tendría que ser reexaminada completamente. Lo que te enseñaron en la iglesia sobre la creación, sobre quiénes eran los gigantes de Génesis 6, sobre por qué Dios envió el diluvio, todo eso cambia si Adán mismo era un gigante. ¿Estás listo para esa posibilidad? Porque esa es la tercera y última cosa que te prometí al inicio. Ahora conectemos todo esto con una historia que la mayoría nunca escuchó.